de regreso a Soberanía Popular, como lo habíamos dicho antes de ir a la pausa. Vamos a hablar del mundo económico, del mundo comercial, a lo interno del 30% y también de los excedentes y de la falta de inversión según la oposición. Israel Abreu, ¿cómo está usted, Israel? Muy bien, condenado al éxito, saludarle de nuevo. Un perfil hoy como que... Mira, vamos a hacer esto interactivo. Sí. Ajá, vamos a ver. Para que Luis no se queje, tu amigo Luis Abinader. Vamos a ¿Por ver. qué? ¿Qué pasó? Claro, no, porque lamentablemente hay noticias que definitivamente entran en contraste y no me gustaría verme como el opositor que soy. No, Bien. haga su programa, ¿Verdad? señor. Lo anticipé. Vamos a ver. Bueno, miren, entonces vamos a poner en contexto a nuestros amables televidentes que nos sintonizan a esta hora del día. Primero, el Banco Central comunicó en el día de ayer que la inflación acumulada de julio del 2020 a julio del 2021 es de 7.88%. Eso está relativamente controlado. Gracias a Dios no llegó a 2 dígitos. Por otro lado, entonces tenemos que la economía creció en 13.10% en el mismo periodo, julio 2020, julio 2021. Las dos cosas son buenas. O sea, relativamente, porque a ese crecimiento en alguna medida puede ser el resultado del aumento vegetativo de la economía o de la inflación. Por ejemplo, si tú ajustas los precios del mes pasado por un 7%, ya tú nada más vas a tener un 5% que puede ser el crecimiento real. Eso es importante que lo aclaremos, ¿verdad? Y también la gente que entienda que en alguna medida esa inflación le saca dinero de los bolsillos, le reduce su poder adquisitivo. Si usted con 10,000 pesos compraba, por poner un ejemplo, 15 pollos, con esa misma cantidad de dinero nada más compra 14. Eso es importante que la gente lo sepa. Por otro lado... Por eso es que los polleros no quieren la importación para seguirle vendiendo los pollos caros a la gente. Miren, eso es un tema y lamentablemente tengo que tocarlo. Al ministro de Agricultura le quitaron un dinero del presupuesto. Ese otro que hay que llevárselo para su casa. Entonces, ¿pero qué está esperando Luis para llevárselo? Papá es que tiene que recomendar a su hijo y quitar a Limber y mandarlo para la finca de Jarabacoa. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. En ocasión de la situación que tiene República Dominicana. Felipe, el hombre que da al ese respecto de va a ayudar a Luis a relanzar el gobierno. De la situación de los cerdos y al respecto de lo que provocó la situación de los cerdos. Bueno, que tú sepas, Juan, que la situación de los cerdos aquí se descubrió porque los americanos no vedaron. Y finalmente todos los países de la región no vedaron hasta que vuelvan, hagan el levantamiento y nos levanten la veda. Certifiquen de nuevo. Exactamente, para nosotros poder exportar carne de cerdo. Entonces, agrégale a eso que por un asunto de ineficiencia administrativa al Ministerio de Agricultura, y eso lo explicó José Rijo Presbot, el director de presupuesto, hubo que quitarle parte del dinero que se suponía debía ejecutar, por eso mismo, porque no lo ejecutó en los primeros 6 meses del año. Entonces yo creo que hay que ponerle coto a eso. Y ese dinero debió utilizarse para resolver el problema del cerdo y subvencionar a los productores de pollo o ponerlo a producir pollo en el peor de los... En el peor de El los superávit que anuncia el gobierno. No, espérate, dame un segundito. Primero, estoy con el Banco Central para después entrar en el superávit. El Banco Central también publicó que las reservas internacionales aumentaron a 13.060 millones de pesos. Son 7 minutos que te quedan. Entonces, eso significa que el gobierno tiene fondos internacionales para representar o para cubrir las importaciones de alrededor de 9 meses y medio. Okay. Ahora bien, que es a donde yo le pido ayuda a ustedes, ¿por qué ese nivel de reservas internacionales? Si hemos alcanzado un nivel de endeudamiento prácticamente récord y con el hecho de que tuviéramos las reservas internacionales establecidas, que son alrededor de 6.000 millones de dólares y 3.000 millones de dólares más, es suficiente. ¿Por qué tener tanto dinero en dólares? Eso es como tener sobreliquidez, Juan. A Juan le cae un nerviosismo cuando tiene esa sobreliquidez. ¿No será Y algo sin para ver. mantener la estabilidad cambiaria de la prima? Pero es lo que te digo, si el mantener esas reservas internacionales puede ser en alguna medida, porque si ellos no lo sueltan el dólar no va a bajar, y de hecho lo tienen represado el dólar para que no baje. Ahora bien,
¿por qué no abonarle a las deudas que tiene el Estado Dominicano? ¿Por qué no utilizar ese dinero en obras de infraestructura, por poner un ejemplo? Entonces, yo creo que es de cuidado, tú sabes, el mantener esos niveles de reservas internacionales. Por otro lado, el superávit en las recaudaciones, ¿te refieres, Sí. Juan? Claro que sí. Eso hay que, en alguna medida, y esto es un reconocimiento para lo que le pasa en el video a Luis, un reconocimiento a la confianza que en alguna medida se ha ganado este gobierno. Eso ha acelerado las importaciones. Hemos visto como Eduardo San Lobatón ha mostrado con éxito la eficiencia en las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas, asimismo el Director General de Impuestos Internos, que ambos han publicado que tienen alrededor de 75.000 millones de pesos en superávit de recaudaciones. Esto da al traste con que el gobierno tenga que reevaluar el presupuesto y se haga un presupuesto complementario para entonces explicar qué se va a hacer con ese dinero. Oh, pero el presidente anda anunciando obras que en algún momento tienen que empezar. Se supone que contando con esos recursos. Además de los que ya están establecidos en el gobierno. Pero si no la arrancan no va a haber tiempo para inaugurarla, a menos que no sea lo que yo he dicho, un gobierno diseñado de 8 años. Es importante que en alguna medida el presidente Luis Abinader busque los mecanismos suficientes para gastar ese dinero, porque la economía lo necesita. Sí. En todas las crisis que ha vivido el mundo, el motor que enciende la economía de un país es el Estado Dominicano al respecto de la ejecución del gasto público, tanto en inversión como en gasto corriente. Obra. Por otro lado, y no menos importante, debo tratar el tema del fideicomiso de Punta Catalina. No sé si ustedes lo habían discutido. Buen punto ese, buen punto. Pero necesariamente debo poner en contexto a nuestros televidentes. Primero, ¿qué es un fideicomiso? Un fideicomiso no es más que una figura jurídica en donde un fideicomisario, en este caso el Estado Dominicano, y un fideicomitente, que en este caso sería Celso Marrancini, ¿verdad? Recibe, ¿verdad?, para administrar, ya sea financiera, administrativa u operativamente, un bien o unos recursos, en este caso Punta Catalina. Punta Catalina. En este sentido, Juan, definitivamente tengo que, y no soy PRMista, pero debo llamar la atención y ustedes me ayudarán con eso, a esta transacción que definitivamente no es un proyecto que se gesta de un día para otro. Eso es lo primero. Lo segundo es que lleva un mensaje relacionado con esa alianza que existe entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Y tercero, y la que más me preocupa, al margen de que conozco a muchos profesionales buenos en el mismo PRM, es que yo creo que Luis Abinader manda una señal negativa a los compañeros del PRM. ¿En función de qué? En función del compromiso político que se supone que él debe tener y en alguna medida, ¿verdad? Tú estás hablando de el que se nombró ahí como liquidador. No, liquidador no, administrador. Fideicomisario. Pero tú sabes al final que eso va a terminar en la mano de los empresarios que siempre le han puesto el ojo a eso. No, yo no lo sé. Ahora, yo creo que en el PRM hay profesionales con la preparación suficiente para operar Punta Catalina. Si eso se hace en un terreno tuyo, tú eres empresario y te interesa, ¿a dónde va a terminar eso? Al final del día, si el gobierno que entra entiende que debe de ir a mano privada, ¿cuál es el primer pujante? Como cuando tú alquilas con derecho a qué? Opción a compra. A compra, que al primero que hay que ofertársele a ti. Sí, pero Juan, entonces tú sabes que eso va a terminar en la mano de una figura que tiene el mismo perfil a nivel físico tuyo. No, pero mira, Juan, déjame a Juan Vicini tranquilo ahora. No hay en el PRM profesionales con la preparación suficiente para administrar Punta Catalina. De más. Entonces yo creo que Luis manda una señal negativa. No obstante, señores, Luis hizo promesas de campaña. Uno de los bienes más preciados que tiene el Estado Dominicano es Punta Catalina. Este caso cae en un acuerdo de campaña también,
porque acuérdate que No, estamos claros que cae un no acuerdo de solo campaña. se gana con El- los votos de los compañeros, el trabajo de los compañeros y el voto de ¿Y los de abajo. cuántos votos le sumó Celso Marrancini? Yo no sé cuánto Porque le sumaría. ni- Ahora, el sector que él representa, no sé calcular cuántos recursos le habrán buscado para que gane las elecciones. Entonces, la política es compleja, hay una complejidad de factores. Tú eres el que busca los votos, yo soy el que tengo el voto comunitario y tú eres el que aceita la maquinaria. ¿Tú quieres que te diga algo? Yo hubiese sido Luis Abinader o asesor de Luis Abinader Vamos a ver. y pongo a Ramón Alburquerque, que hago lo que hacía Un hombre Balaguer. tirándole piedra. Sí, lo que hacía Balaguer. Balaguer hacía eso. Terminamos. Un profesional de la Eso era talla Balaguer. de Ramón Alburquerque. Los tiempos han cambiado. Yo lo pusiera ahí para que demuestre si él es un comagente, porque Celso Marrancini, Despídase. al margen de los Hombre, A mí intereses. me gusta Celso, Un hombre del sistema. me gusta Ramón. Señores, Celso. Me gustaría Ramón más, pero ya oye, se vería como un presidente espérate. chantajeable. Celso no resolvió nada cuando fue vicepresidente ejecutivo de la Sí, sí, CDE. sí. No resolvió nada, Sí, Juan. sí. Controló sobre toda la cosa la corrupción que había ahí. Por eso Controló tuvo los mucho escapes problema ahí. y controló también los desperdicios, ¿verdad? Las fugas. Entonces, él generó ahí el Por eso se resultado. peleó como la mayoría de los Yo no dirigentes. estoy de acuerdo del con ese PLD. planteamiento tuyo, pero no. Vamos a una pausa, señores, cuando retornemos. Gracias, Israel. Me interrumpiste siempre. No, yo no. Yo te Usted felicito. fue que me metió en el debate. Ahora él va a ver a Luis el día 15 que se lo Dámele un pase al abrazo. oído. Ah, no, miren, Se espérense lo una pase al cosa, no oído. me puedo ir de aquí sin decir lo El día siguiente. 15. Y a Cachicha que esté atento a esto que voy a decir. Oigan bien, La chicha no cumple El- acuerdos. el No se diálogo, cumplen los acuerdos. ¿verdad? Que se está celebrando y que se va a celebrar el próximo 15, ¿verdad? En el CES, en el Consejo Económico y Social. Es mi opinión que es un sueño. ¿Por qué? Porque no tiene fecha, salvo en el caso de la reforma tributaria, que tiene como fecha límite, Señor, Juan, ya usted espérate, terminó. que tiene como fecha límite Deja Ronquito. presentarse esa reforma tributaria junto con el presupuesto del año 2022. Así es que a la gente que se prepare, que lo único que se va a discutir ahí, todo va a estar circunscrito Vamos a una que pausa, haya dinero señores. para la realización de eso. Retornamos con el Ronquito Soberano. Recuerde que Vialgas es el gas de mayor calidad y que rinde más. Usted puede llamar a nuestro teléfono 809-699-1953, solicitar la instalación de un gigantesco tanque, o puede ir a cualquiera de nuestras estaciones, llenar su vehículo, llenar su cilindro y decirle a su esposa que le haga un rico sancocho. Vialgas, el gas de calidad y que rinde más. Presidente Vázquez en Sánchez Osama. No se mueva de ahí, que retornamos con el Ronquito Soberano.